ya lo estoy intentando, sino que pues todo me da como acelerado, entonces no sé, pero sí, sí, yo sí entiendo, profe. Dame, decime la verdad, ¿qué has intentado hacer? ¿Qué te está dando como acelerado? A ver si te puedo ayudar en algo. Pues yo puse a caminar a mi hija y pues en la terraza, entonces, pero no, o sea, no sé, no da con aceleración, no me da como uniforme. Y pues para una pendiente no me daría pues el video así tan largo, sino me saldría pues más cortico porque una pendiente pues que tengo acá es muy pequeñita. Entonces pues ahí estoy mirando cómo Ya, puedo bien, hacer porque también empujé un balón y no, bien, pero sí, digamos que esa es la idea, porque digamos que ahorita tú ya tienes claro eso y varios se van a encontrar con eso. A veces uno dice, ah, no, hacer un video es fácil y de 30 segundos es facilito, pero en realidad hay cosas que no le dan. Hay cosas que, por ejemplo, tú cuando dices, no, coloco a caminar a mi hija, es que debes enseñarle a caminar distancias iguales en tiempos iguales. Entonces tiene que ser muy exacta. Entonces por eso les digo que eso, pues esa era la idea. Yo pensé que con ese tipo de cosas o de preguntas me iban a llegar. Pero bueno, ahí ya cada quien va resolviendo los problemas que les van saliendo en el camino. La idea es esa, digamos, que usted intente y, y trate de irlo haciendo. no, bueno, profe, sí. Profe, una pregunta, me dice Luis Carlos. Dale, Luis Carlos. Profe, lo que pasa es que pues mi grupo tiene un video de un carro de verdad, y pues nos bota todos los datos. ¿Será que se lo podemos poner como Sí, ejemplo? sí, 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 yo creo que ya te había contestado eso, ¿no? Creo que ese fue el que lo utilizaron para hacer el tutorial ustedes, ¿no? Sí, profe, exactamente, Sí, el de un carro de verdad, que lo sí, no, teníamos con toda la velocidad. listo, si ese le sirve, pues de buenas. O sea, digamos que le pegaron, pero de todas formas, por ejemplo, para el laboratorio ya que vamos a hacer hoy, sí ya les toca cambiar, porque ahora sí es otro tipo de movimiento. ¿Listo? Ah, listo, profe. Pero en este Listo. caso, pues si ese ya les sirve, pues bien, no importa. Otra, la semana pasada me había preguntado que si podía utilizar un video de internet. Eh, entonces yo le había contestado que sí. Pues que la idea es que usted lo haga, pero si usted encuentra un video donde le digan esto se está moviendo con movimiento uniforme, pues claro, también le serviría. Sino que ahí el problema es que en Tracker usted necesita, no se olvide, meter una calibración. Entonces usted en internet o el video de internet, ¿cómo sabe cómo está calibrado eso? Ahora, si encuentra un video con todas las especificaciones o usted puede garantizar que está recorriendo tanta distancia en tanto tiempo, pues listo, yo les acepto. Ahorita no es colocarles pereque por nada, sino lo importante acá es que ustedes entiendan el concepto y lo hagan bien. Edwin Rodríguez dice, profe, el trabajo se lo puede hacer con cualquier movimiento, solo con rectilíneo. No, el trabajo que tienen que hacer en este momento es de movimiento rectilíneo uniforme. Solo puede ser con ese movimiento. Porque de hecho, el laboratorio que vamos a ver hoy ya es de otro movimiento, ¿sí? Que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y de eso voy a hablar o voy a empezar a hablar de una vez. Como ya veo que no hay más preguntas, entonces, Profe, profe, cuéntame. en, en Tracker, en la página que usted nos dio en la oficial, no sé si le servirá a mis compañeros, bajando casi al final de la página hay unos videos de muestra. O sea, dice algo así, videos muestra, videos demostración, ¿sí? En donde se encuentra movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y da las especificaciones. Solo es actualizar en la página y hay ejemplos, como dos, tres videos de ejemplo. No sé si sirvan, profe. Sí, claro que sirve. O sea, todo lo que tú puedas utilizar te sirve. Sí, está bien y gracias por el aporte. Claro que te sirve. Profe, Cuéntame, Laura. profe, y digamos, si cogemos un video de esos, para la distancia que hay de un punto a otro, ¿la podemos aproximar o...? No, eso es lo que te digo. mm, Eso es lo que te digo que tú puedes coger un video de eso siempre y cuando tú sepas las especificaciones.
Que tú no puedes decir, ah, yo creo que ahí hay 1 metro, porque quién sabe, puede haber mucho más o mucho menos. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Ujú. Entonces, digamos que ese es el problema de coger esos videos de internet. Pero si ya está en la página de Tracker, como dice David, la verdad no los conozco esos videos, pero si ya está ahí es porque deben estar con las especificaciones que precisamente pide Tracker. Pero pues, no sé, no los conozco, tendrían que Sí, revisar. profe, están en la página al final, están como un archivo comprimido. Y exactamente, pues yo tomé para hacer el primer video de ahí. Y existen de caída libre, ¿sí? Solo es descomprimir el archivo. Ya, muy bien, muy bien. Gracias por el aporte. Bien, entonces, por qué no le coloco tanto pereque a eso? Porque en realidad yo lo que necesito es que entiendan el concepto, ¿no? No importa el video es lo de menos, ¿cierto? Yo lo que necesito es que entiendan cómo sacar los datos de ese video y esos datos cómo procesarlos en root. Eso es lo que necesito. Si ustedes logran esa competencia, pues yo me doy por bien servido. ¿Listo? Listo, yo creo que ya le respondí a la mayoría y creo que ya quedó un poco claro, digamos, lo que tenían que haber hecho para esta semana. Bien, entonces vamos a trabajar en este momento otro tipo de movimiento. ¿Cuál es el otro tipo de movimiento? Entonces el que sigue, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ustedes recuerdan que se caracterizaba ¿por qué? Por tener velocidad que varía en todo momento y la aceleración constante. Entonces, lo que tengo en ese momento, entonces, es la aceleración constante. ¿Sí? Si yo trabajo ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, parto del hecho de que la aceleración es la que es constante. Y con aceleración constante puedo demostrar las 4 ecuaciones que yo les daba en la, en la teoría. Entonces, se las recuerdo verbalmente rápidamente. La primera era velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Que si yo hago la velocidad, el tiempo inicial 0, la podría expresar esa ecuación como la que aparece en esta guía. Velocidad final es igual a velocidad inicial por aceleración por tiempo, haciendo el tiempo inicial 0. La segunda ecuación, si la recuerdan, era posición final menos posición inicial es igual a 1/2 de la velocidad inicial más la final por el tiempo final. Entonces, esa es la salida del promedio de las velocidades. La tercera ecuación era x final menos x inicial es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo final al cuadrado. Esa es esta ecuación que aparece aquí. Esta que está aquí. ¿Cierto? Lo único que hacen en este libro es pasar la posición inicial al otro lado. Eso es lo único que hacen en este libro. Pasar la posición inicial de este lado. Listo. Y la última de las 4 ecuaciones era velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el tiempo, pues mentiras, por la posición final menos la posición inicial. Ahí están mis 4 ecuaciones. Sin embargo, para este segundo laboratorio, para este laboratorio, lo que voy a utilizar, o la ecuación que yo voy a utilizar, específicamente es esta. Esta es la que voy a utilizar. ¿Cierto? Entonces analicemos un poquito esa ecuación. Esta ecuación es una ecuación que me va a relacionar distancias nuevamente y tiempos. Eso es lo que me va a relacionar esa ecuación. Distancias y tiempos. ¿Cierto? Es decir, apaguen los micrófonos, por favor. Distancia aquí versus tiempo aquí y tiempo acá. Es decir, que para poder explicar yo este laboratorio, lo que necesito es medir como en el anterior, como en el que les acabé de explicar. Lo que necesito medir es distancia y necesito medir tiempo.
Es decir, usted lo que tiene que hacer es crearme una tablita de esas dos cosas, ¿cierto? Me va a tener que crear una tablita de distancia y tiempo. Entonces, ¿qué va a colocar en la tablita? Nuevamente, va a colocar distancia, ¿cierto? Va a colocar error en la distancia. Error en la distancia, no sé cómo colocar ese error, así lo voy a colocar, error en la distancia, tiempo y error en el tiempo, ¿cierto? Otra vez va a sacar los mismos datos, error en el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo así? Entonces va a coger nuevamente una cantidad de distancias que usted crea convenientes. Yo creería que en unas 10 o 15 distancias es suficiente. A esas distancias les va a colocar su error, su respectivo error, lo mismo que los tiempos con su respectivo error. ¿Y de dónde voy a sacar esos datos, profe, otra vez? Pues lo mismo que hicimos en el anterior, por eso les decía que era muy parecido. Va a sacar las distancias y los tiempos, pero de un video de tracker. Lo mismo, es que vamos a seguir trabajando de la misma manera. Entonces, una vez supongamos que usted tenga esta tabla, que de hecho la tengo acá, ¿cierto? La tengo acá. Supongamos que usted tenga esta tabla. Entonces, usted lo que va a hacer, aquí la tengo. Miren, aquí la tengo. ¿Cierto? Entonces, distancia, error en la distancia, tiempo, error en el tiempo. Entonces, lo mismo que hicimos en el anterior laboratorio. Usted graba su video, del video coloca su varilla de calibración, se llama, saca sus datos de distancia, error en la distancia, tiempo, error en el tiempo, y los llena en esta tablita. Tracker solo me sirve para sacar esos datos. Una vez usted tenga esos datos, usted lo que va a hacer es llenar esos datos, digamos, transcribir esos datos en root y graficarlos. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? La diferencia ahora es que esto ya no es un polinomio de grado 1. La diferencia ahora es que esto es un polinomio de grado 2. ¿Y cómo yo sé que es un polinomio de grado 2, profe? Ah, pues porque el tiempo está elevado al cuadrado aquí. Entonces me da un polinomio de grado 2 en este caso. ¿Sí? Entonces, como les estoy diciendo que nosotros vamos a trabajar es con esta ecuación. Esta es la ecuación que me va a gobernar el movimiento. Entonces, en esta ecuación, o esta ecuación obedece a un polinomio de grado 2. ¿Sí? ¿Y qué significa eso que obedezca a un polinomio de grado 2? Lo que significa es lo siguiente, que a usted cuando grafique, lo voy a hacer acá, cuando grafique, a usted cuando grafique ya no le va a dar una gráfica así lineal. Entonces, ¿qué le va a dar ahora? Le va a dar una gráfica de tipo parabólico, porque es una parábola, un polinomio de grado. ¿Cómo así? Entonces voy a hacer otra vez con los ejes aquí, ¿cierto? Y ya no le van a dar puntos que van a tender a una tendencia lineal, sino que le van a dar puntos que van a tener una tendencia parabólica, es decir, supongamos que va a coger 10 puntos usted, entonces le va a dar un punto por aquí, otro puntico por aquí, otro puntico por aquí, otro puntico por aquí, así. ¿Cuánto dan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces uno dice, ah, pero entonces eso ya no es una línea recta. Y efectivamente ya no es una línea recta. Ahora es una ecuación parabólica, lo que les va a dar. ¿Cómo así parabólica? En el momento en que usted ajuste la gráfica en root, pues ya no le va a poner un polinomio de grado 1, sino le va a colocar un polinomio de grado 2. Y al colocarle un polinomio de grado 2, entonces pues root le va a hacer esto. Le va a dibujar encima de los puntos y le va a dar una parábola, ¿cierto? ¿Y qué es lo importante?
lo importante es que ahora Ruth ya no le va a sacar solo 3 parámetros, sino le va a sacar 4 parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que le va a sacar? Pues los mismos 3 antiguos, es decir, chi cuadrado, como recibí chi cuadrado, sobre el número de grados de libertad, ¿cierto? Se va a ser uno de los parámetros que le va a sacar. El otro va a ser P sub 0, ¿cierto? Con su respectivo error. El otro le va a ser P sub 1 con su respectivo error. Y el otro le va a dar P sub 2 con su respectivo error. Entonces, habría que entender, bueno, pero ¿qué es esto ahora? ¿Qué es P sub 0, qué es P sub 1 y qué es P sub 2? ¿Cierto? Porque no puede ser lo mismo que me daba en la anterior gráfica, porque antes era una gráfica lineal y ahora es una gráfica parabólica. Entonces, ¿qué es cada uno de esos parámetros? Entonces, me voy nuevamente acá, ¿cierto? Me voy nuevamente acá y comparto nuevamente el PDF, ¿sí? Comparto nuevamente el PDF y analizo qué es cada una de esas cosas. Entonces, miren, P sub 0, ¿qué vendría siendo en este caso? P sub 0 vendría siendo lo que es la posición inicial para mí, de dónde va a partir el movimiento. Eso es P sub 0 para mí. Ahora, ¿qué vendría siendo P sub 1? P sub 1 vendría siendo lo que es la velocidad inicial. ¿Y qué vendría siendo P sub 2? P sub 2 vendría siendo lo que es la mitad de la aceleración. La mitad de la aceleración. Eso vendrían siendo esos parámetros. ¿Y cómo sabe eso, profe? Pues por simple comparación. Entonces, P sub 0 vendría siendo de dónde partió el movimiento que yo estoy analizando. P sub 1 vendría siendo cuánto vale la velocidad inicial de ese movimiento. Y P sub 2 vendría siendo cuánto es la mitad de la aceleración. ¿Por qué la mitad? Porque es lo que acompaña al tiempo, y lo que acompaña al tiempo no es la aceleración solita, es un medio de la aceleración. Por tanto, de aquí concluyo algo que es bien importante. ¿Qué concluyo? Que si es cierto, aquí lo voy a escribir nuevamente, que P sub 0 es igual a X sub 0, ¿cierto? A X sub 0, que P sub 1 es igual a la velocidad inicial y que P sub 2 es igual a un medio de la aceleración. Entonces, yo podría de aquí, de esta última, decir lo siguiente. Podría decir, si esto es cierto, entonces para mí la aceleración experimental, llamémosla así, la aceleración experimental va a ser igual a 2 veces, si la despejo de esta ecuación, va a ser igual a 2 veces P sub 2. ¿Cierto? P sub 2. Si eso es cierto, entonces esta es la forma de yo poder obtener cuánto vale la aceleración del movimiento que yo voy a analizar. ¿Sí? Entonces, si esto es cierto, entonces yo puedo decir, o sea que si a mí ahora no me piden calcular cuánto vale la velocidad, sino cuánto vale la aceleración, pues nada, grafico en ROT, saco mis parámetros y lo que me dé P sub 2 lo multiplico por 2 y eso tendrá que ser la aceleración, ¿cierto? Y nuevamente, si esto es cierto, que yo puedo expresar esto así, entonces me voy nuevamente
nuevamente acá a la pizarra y digo, si esto es cierto, entonces, si la aceleración es 2 veces P sub 2 para mí, entonces vuelvo y saco el porcentaje de error. El porcentaje de error en este caso será lo mismo que acá. Es exactamente lo mismo. Pues el error es error porcentual es igual, pero ahora ya no tengo velocidad teórica ni experimental, sino que aceleración teórica menos aceleración experimental, ¿cierto? Sobre aceleración teórica, lo mismo, solo que ahora es con las aceleraciones. Aceleración teórica y esto por el 100%. Por el 100%. ¿Listo? Y la misma pregunta que me hacían en el anterior laboratorio. Y bueno, ¿de dónde saco la aceleración teórica para poderlas comparar? Pues nuevamente, la aceleración teórica es de tracker. Entonces, tracker a usted les dice, ese movimiento se está moviendo con tanta velocidad y con tanta aceleración. A usted, en este caso, lo que le interesa es cuánto vale la aceleración teórica. ¿Y de dónde sale la aceleración experimental? La aceleración experimental sale de multiplicar 2 veces lo que les está dando resultados aquí. Meten esto aquí y nuevamente lo que me tendrían que entregar es el informe de laboratorio analizando cuánto les da la aceleración de su movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Profe, ¿puedo trabajar con el mismo movimiento que hicimos acá? Pues obviamente que no. ¿Por qué? Porque acá usted estaba diciendo que la aceleración precisamente era 0. En cambio acá, usted lo que va a hacer es sacar una aceleración diferente a 0. Entonces, por ejemplo, lo que nos compartía su compañera Laura, de la hija que le daba un movimiento acelerado, aquí ya le va a quedar mucho más fácil, ¿no? Porque ya la coloca a correr nomás a la niña, o la coloca a caminar como ella quiera, y eso va a ser un movimiento acelerado. Y ahí lo que va a calcular ella de la hija es cuánto vale la aceleración de la hija en cierto tramo. Es decir, este movimiento es mucho más fácil que este. ¿Por qué? Porque acá usted debe garantizar que la velocidad sea constante. En cambio acá no, pues como es un movimiento variado, la aceleración es la que debe ser constante. La velocidad puede ir cambiando en todo momento. ¿Queda claro o no? Preguntas. ¿Todo queda claro o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Wilson? ¿Normal? Sí. Sí, sí, está claro. Bien. ¿Alguien más? Acá hay unas preguntas. A ver. Michael dice, profe, qué pena, por motivos de internet tengo una duda. ¿Este laboratorio es en grupos o individual? Como tú quieras, Michael. Lo puedes hacer en grupo, lo puedes hacer individual. Luis Carlos dice, profe, me informa Lady que se le fue la energía en su hogar y que no puede conectarse. Así que tiene que ver el video cuando usted lo sube. Listo, yo apenas pueda suba esos videos. Profe, no se alcanza a ver, súbalo un poquito. ¿Qué no alcanza? Juan Pablo Zamudio, abre el micrófono. Profe, no alcanza a ver bien, era de los polinomios, donde estaba el polinomio 1 que decía que el polinomio era la distancia, el polinomio sub 0 era la distancia, el polinomio 1 era esa partecita nomás no la alcancé a ver. Pero sí miraste que después lo saqué aparte, ¿no? Ah, sí, eso sí miré. Es decir, lo que te estoy diciendo es esto, que x sub 0, a ver, lo comparto. Pero que no veo. Ya. Y, a ver, que te digo esto, Luis Carlos, que como este es un polinomio de grado 2,
¿cierto? Es un polinomio de grado 2. Esto para ti va a ser P sub 0. Ah, sí. ¿Sí o no? Esto va a Ujú. ser P sub 0. ¿Listo? Esto para ti, cambiamos de color. Esto para ti va a ser P sub 1. Esto, velocidad inicial, va a ser P sub 1. La mitad de peso. Ajá. Eso es P sub 1, la velocidad inicial. Y Ajá. cambiamos de color. Esto para ti, la mitad de la aceleración. La mitad de la aceleración es lo que vale P sub 2. ¿Sí o no? Sí, profe. Por eso es que concluyo que si P sub 2 vale la mitad de la aceleración, entonces la aceleración, que es lo importante aquí, la aceleración experimental, eso es lo que necesito conocer aquí. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? Esa valdría 2, P2. 2, P sub 2. O sea, lo que te dé P sub 2 en la gráfica lo multiplicas por 2. Ah, ya, profe. Listo, lo demás sí. ¿Sí, no? Sí, sí, Bien. profe. Gracias. Ok. Listo. Entonces Luis Carlos dice, sí, todo claro. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea para este nuevo laboratorio? La idea para este nuevo laboratorio es que nuevamente graben un video, en este caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el que ustedes quieran, pero con una condición, que el movimiento lo deben hacer en el eje X. Esa es la condición. ¿Listo? Porque la próxima clase, de una vez les adelanto, el movimiento lo van a hacer en el eje Y. Y a ese movimiento se les llama caída libre. Pero por ahora, solo tienen que hacerlo en el eje X. Entonces, cualquier cosa moviéndose en el eje X. Eso es todo. Entonces, muchachos, se me va a acabar nuevamente la conexión. Entonces, antes de que se me acabe, pues piensen las preguntas posibles preguntas que me pueden hacer y ya les vuelvo a enviar el link para que nos conectemos la última vez y así pues solucionarle todas las preguntas. Vayan pensando, vayan digiriendo la información y vayan pensando qué posibles problemas se les puede presentar al realizar este laboratorio. Bueno, entonces me desconecto para volverles a enviar el link.